Existen instantes en la vida que perduran en la memoria de manera indeleble, como cicatrices invisibles. Estos momentos, a pesar del transcurso del tiempo, continúan generando un malestar al ser evocados. Ese momento se presentó un martes por la tarde, en la sala de mi residencia, rodeada de individuos que creía conocer, pero que en realidad eran desconocidos con mi misma ascendencia. Mi nombre es Catalina Herrera, y tengo 64 años. Lo que procederé a exponer modificará de manera permanente la percepción que tienen de su propia familia. Antes de relatar los acontecimientos, es necesario que comprendan quién era yo y cuál fue mi identidad a lo largo de esos años. Nací en un pequeño pueblo, donde las mujeres aprendíamos desde la infancia que la familia es lo más sagrado. Mi madre me instruyó en el arte del bordado, la cocina y el cuidado, pero, ante todo, me enseñó a amar de manera incondicional. Yo lo hice, amé de manera incondicional, sin cuestionamientos ni restricciones. Contraje matrimonio a una edad temprana con Ricardo, un hombre laborioso, que aspiraba a proporcionar a nuestros hijos todo lo que él no tuvo en su infancia. Hemos compartido 38 años juntos. No hemos sido adinerados, pero tampoco hemos carecido de lo necesario. Contábamos con una vivienda modesta en las afueras de la ciudad, la cual incluía un jardín en el que cultivaba rosas blancas, así como 3 hijos que representaban nuestra razón de ser. Andrés, mi hijo mayor, nació cuando yo contaba con 23 años de edad. Era un niño reservado, de escasa verbalización, pero poseía una inteligencia que todos reconocían. Desde una edad temprana, mostró una notable ambición. Deseaba convertirse en una persona de relevancia. Estudió Derecho con una beca que se obtuvo mediante la renuncia a vacaciones y a ciertos lujos. Ricardo se desempeñaba en la fábrica en un horario de doble turno. Impartía clases particulares de costura con el propósito de contribuir a los gastos. Todo resultaba justificable al observarlo estudiar hasta altas horas de la madrugada, con una notable determinación en la mirada. Posteriormente, arribaron Lucía y Tomás, junto con sus 3 hijos, cada uno representando un mundo distinto. Sin embargo, Andrés siempre ocupó un lugar especial en mi vida, no porque lo apreciara más que a los demás, sino porque percibía que requería una mayor atención y protección de mi parte. Era la persona que solicitaba menos abrazos, quien reservaba sus emociones de manera similar a cómo se ocultan secretos delicados. Cuando Andrés se graduó, Ricardo manifestó su orgullo de manera contenida. Recuerdo ese día con claridad. Mi esposo se encontraba de pie en la ceremonia, vistiendo un traje antiguo pero en perfecto estado, aplaudiendo con sus manos marcadas por el esfuerzo laboral. Usted llevaba un vestido azul que había sido confeccionado especialmente para la ocasión. Experimentábamos una satisfacción plena con nuestra felicidad modesta. Transcurrieron los años. Andrés se ha convertido en un abogado de éxito. Contrajo matrimonio con Valeria, una mujer proveniente de una familia adinerada, quien nunca me brindó una mirada de afecto genuino. Siempre he tenido la impresión de que para ella yo era únicamente la suegra de escasos recursos, la mujer sin formación académica que no se adecuaba a sus encuentros de carácter sofisticado. Sin embargo, opté por guardar silencio. Uno aprende a guardar silencio sobre diversos aspectos cuando se encuentra en un estado de amor. Ricardo falleció hace 5 años, a causa de un infarto repentino que no le permitió despedirse. Esa mañana, usted había compartido el desayuno conmigo. Me había besado la frente, como era habitual, y por la tarde ya no se encontraba presente. El dolor fue tan intenso que consideré que no podría superarlo. Sin embargo, logré sobrevivir, ya que eso es lo que hacen las mujeres en mi situación. Hemos logrado sobrevivir. Tras el fallecimiento de Ricardo, mi vida adquirió un carácter más sereno. Lucía se había trasladado a otra ciudad por motivos laborales. Tomás residía con su familia en un vecindario adyacente y me visitaba semanalmente. Sin embargo, Andrés se alejó. Las visitas se volvieron esporádicas. Siempre contaba con una justificación: las responsabilidades laborales, los compromisos adquiridos y los desplazamientos. Yo residía de manera independiente en la misma vivienda en la que habíamos criado a nuestros hijos, una vivienda que se había vuelto demasiado espaciosa para mí,
repleta de fotografías y recuerdos. Continuaba atendiendo el jardín de rosas blancas que Ricardo había cultivado en mi honor. Cada flor que surgía representaba una carta de afecto que él continuaba enviándome desde su ubicación. El dinero nunca fue abundante. Sin embargo, Ricardo había demostrado ser una persona previsora. Contaba con un seguro de vida de carácter modesto y con algunos ahorros que había acumulado de manera discreta a lo largo de los años. Al momento de su fallecimiento, descubrí que había dejado la suma de $45,000 en una cuenta de la cual no tenía conocimiento. Una considerable fortuna para nosotros, pero una insignificancia para otros. Ese capital fue invertido de manera prudente con la asistencia de Tomás, quien se desempeñaba en una entidad bancaria. No toqué ni un céntimo. Permití que creciera. Representaba mi seguridad y mi tranquilidad para los años venideros. En el fondo de mi corazón, también lo consideraba como un bien que podría dividir entre mis 3 hijos en el momento en que ya no estuviera presente. Una última herencia de su padre y la mía. Los meses se transformaron en años. Mi vida se caracterizaba por una tranquilidad casi monótona. Asistía a misa los domingos, cuidaba de mi jardín y leía novelas que me eran prestadas en la biblioteca del barrio. Observaba a mis nietos cuando sus padres me los traían. Eran la fuente de mi satisfacción y la motivación para continuar con una actitud positiva. No se debe pasar por alto ninguna de las historias que comparto, ya que cada una de ellas contiene una lección que he aprendido a través de experiencias difíciles. Hace 6 meses, se produjo un cambio significativo. Andrés se comunicó conmigo un viernes por la noche. Su voz presentaba una tonalidad diferente, manifestando una emoción inusual. Me informó que tenía una noticia de relevancia y que vendría a visitarme al día siguiente. Mi corazón se colmó de esperanza. Hacía un tiempo considerable que no compartíamos momentos juntos. El sábado llegó en compañía de Valeria. Ingresaron a mi residencia con una solemnidad que me generó inquietud. Nos encontramos en la sala, un espacio modesto que cuenta con muebles antiguos pero en buen estado, así como con cortinas que yo misma bordé hace 20 años. Andrés no empleó tiempo de manera innecesaria. Me informó que un tío lejano de Ricardo, a quien habíamos visto en contadas ocasiones, había fallecido sin descendencia hace 3 semanas. En su testamento, para sorpresa de todos, había dispuesto una herencia considerable a favor de la familia de Ricardo. Dado que Ricardo ya no se encontraba presente, la herencia se transfería directamente a sus descendientes, Andrés, Lucía y Tomás. ¿Cuál es el costo? Realicé la pregunta con una voz temblorosa. Andrés me observó con atención. $32 millones, madre, divididos entre las 3 partes involucradas. El mundo se ha detenido. 32 millones. Una cifra que no podía haber imaginado. Una cifra que transformaba vidas, que facilitaba oportunidades y que generaba cambios significativos. Sin embargo, hay un aspecto adicional, continuó Andrés con una expresión que no reflejaba su mirada. El señor Augusto incluyó una cláusula especial. $1 millón adicional, fuera de la división principal, ha sido asignado específicamente para usted. Mi corazón experimentó un cambio significativo. ¿Es para mí? ¿Podría usted proporcionar más contexto o especificar a qué se refiere con ¿por qué? Esto me permitirá ofrecerle una respuesta más adecuada. Según parece, tuvo la oportunidad de conocerlo en 2 ocasiones y quedó impresionado por su carácter. La manera en que Andrés pronunció esa última palabra me generó incomodidad, como si la considerara carente de sentido. Valeria, sentada a su lado, esbozó una sonrisa con indiferencia. Es muy generoso de su parte, expresó con un tono que indicaba claramente que sostenía una opinión contraria. Andrés informó que la lectura oficial del testamento se llevará a cabo el próximo viernes. El abogado del señor Augusto desea convocar una reunión formal con todos los herederos. La reunión se llevará a cabo en mi domicilio. Invitaré a algunas personas que me son cercanas. Una celebración de carácter modesto, asentí, mientras continuaba intentando asimilar la información. $1 millón, para mí. Una mujer de 64 años que nunca había mantenido un saldo superior a $5,000 en su cuenta bancaria. ¿Se encuentra bien, madre? Andrés formuló la pregunta, aunque su tono no reflejaba una preocupación genuina. Sí,
hijo. Únicamente me encuentro sorprendida. Una vez que se retiraron, permanecí sentada en esa sala durante varias horas. Observaba las fotografías que se encontraban en las paredes. Ricardo y yo en el día de nuestra ceremonia nupcial. Los niños pequeños en ocasiones como los cumpleaños y la Navidad. Una vida completa documentada en marcos antiguos. Ricardo solía afirmar que el dinero se asemeja al agua. Revelaba la naturaleza auténtica de los asuntos. Cuando los recursos son escasos, todos se adaptan a la situación. Cuando hay un exceso, algunas personas pueden verse abrumadas. En ese momento, no era consciente de cuán profética había sido esa afirmación. El viernes llegó con mayor rapidez de lo que había anticipado. Me preparé con meticulosidad. Portaba un vestido sencillo de color beige y los aretes de perlas que me obsequió Ricardo. Deseaba presentarme de manera digna, sin ostentación. Tomás se detuvo a recogerme. Condujimos juntos hasta la residencia de Andrés en silencio. Al llegar, se observaron varios vehículos estacionados en el exterior, automóviles de alta gama que reflejaban la luz del sol de la tarde. La casa se encontraba ocupada por un gran número de personas. Reconocí a algunos colegas de Andrés, quienes son amigos de Valeria, personas a las que solo había visto en fotografías. Lucía había llegado de su ciudad y me abrazó con firmeza. ¿Está usted nerviosa, mamá? Reconocí que un poco. El abogado, un hombre de edad avanzada denominado Arturo Menéndez, solicitó silencio. Todos nos congregamos en la sala. Sobre la mesa de centro se encontraba una carpeta de cuero que exhibía el sello del bufete. Buenas tardes. Iniciamos con un tono profesional. Nos encontramos aquí para llevar a cabo la lectura oficial del testamento del señor Augusto Herrera, quien falleció el día 18 del mes anterior. En calidad de albacea designado, procederé a exponer las disposiciones principales. Se abordaron aspectos legales, cuestiones fiscales y procedimientos. A continuación, se abordó el núcleo del asunto. El señor Augusto Herrera dispuso que su patrimonio total, valorado en $32 millones, sea distribuido de manera equitativa entre los 3 hijos de su sobrino, Ricardo Herrera, Andrés Ricardo, Lucía Isabel y Tomás Eduardo. Cada individuo recibirá aproximadamente $10.600.000 después de la deducción de impuestos. Se llevaron a cabo aplausos y expresiones de felicitación. Valeria abrió una botella de champán. Adicionalmente, el abogado continuó expresando que existe una disposición especial. El señor Augusto ha dispuesto $1 millón adicionales, que se encuentran fuera de esta división, destinados a la señora Catalina Morales, viuda de Herrera, en reconocimiento a su dedicación y compromiso con la familia. Me proporcionó un sobresellado. Esta es una carta personal que el señor Augusto ha redactado para usted. Todos me observaban. Tomás exhibía una expresión de orgullo. Lucía presentaba lágrimas en los ojos. Sin embargo, al buscar la mirada de Andrés, lo que observé me causó una profunda inquietud, una ira apenas contenida detrás de una sonrisa forzada. Abrí el sobre con manos que presentaban un ligero temblor. La carta era concisa. Estimada Catalina, la he visto en 2 ocasiones a lo largo de mi vida. La primera experiencia consistió en cuidar a Ricardo durante su enfermedad, con una dedicación que evocó en mí la atención que brindaba mi propia madre. En segundo lugar, se refiere a sus hijos con un sentido de orgullo, pero sin manifestar vanidad. He identificado en usted una cualidad que el mundo contemporáneo tiende a pasar por alto: dignidad en silencio. Este dinero representa un reconocimiento a dicha dignidad. Utilícelo de manera prudente, con el debido respeto, Augusto. Debería haber sido un momento significativo, una bendición imprevista. Sin embargo, la manera en que Andrés me observaba desde el otro lado de la sala indicaba que esto no constituía un obsequio. Se trataba del inicio de un conflicto bélico. Esa noche, cuando todos se habían retirado y yo regresaba a casa en compañía de Tomás, mi teléfono emitió un sonido. Se trataba de Andrés. Estimada madre, es necesario que discutamos acerca de ese dinero. Mañana me dirigiré a su residencia. Tengo una propuesta que considero será de su interés. Procedió a finalizar la llamada antes de que pudiera ofrecer una respuesta. En ese instante,
Mientras observaba la oscuridad a través de la ventana del automóvil, comprendí que había ocurrido un cambio irreversible en la relación entre mi hijo y yo. Sin embargo, aún no era consciente de la magnitud del abismo que estaba a punto de abrirse bajo mis pies. No logré conciliar el sueño esa noche. Permanezco despierta en mi cama, observando el techo y tratando de comprender el significado de esa suma de dinero. 32 millones de dólares. Repetía las palabras en un tono bajo, como si al pronunciarlas pudiera materializarlas y comprender su significado. Andrés me había informado que el proceso legal requeriría varias semanas y que existían documentos que debían ser firmados, así como trámites que debían ser completados. Sin embargo, era un hecho seguro. La herencia era auténtica. Los 3 hermanos recibirían, cada uno, poco más de 10 millones de dólares, una vez deducidos los impuestos y los gastos legales. Valeria había mantenido una expresión sonriente de manera constante, con esa sonrisa perfecta que, en mi opinión, siempre había tenido un matiz de frialdad. Se discutía sobre viajes, inversiones y la adquisición de una nueva vivienda en la zona exclusiva de la ciudad. Andrés la escuchaba asintiendo, con una expresión de interés que no había observado en él desde su infancia, cuando recibió su primer juguete en Navidad. Solo reflexionaba sobre Ricardo y en cómo él habría abordado esta noticia. Siempre ha sido un hombre prudente y con los pies en la tierra. Es probable que haya expresado algo similar a lo siguiente: el dinero no transforma la esencia de una persona, sino que simplemente revela su verdadera naturaleza. Los días posteriores se caracterizaron por su singularidad. Andrés me contactaba con frecuencia para informarme sobre el proceso legal. Me hablaba con una energía renovada, casi inusitada. Lucía también realizó una llamada desde su ciudad, mostrando una mezcla de incredulidad y entusiasmo. Tomás me visitó y nos sentamos en la cocina a degustar café, tal como solíamos hacerlo. «Madre, esto es una situación insólita», me comentó mientras sostenía la taza con ambas manos. «Nunca consideré que una situación de esta índole pudiera ocurrirnos». «Yo tampoco, hijo. ¿Está usted al tanto de lo que tengo previsto realizar?», continuó con una mirada intensa. «Procederé a realizar el pago anticipado de la matrícula universitaria de los niños. Voy a adquirir para Laura la casa que siempre ha deseado. Voy a establecer el negocio que siempre he deseado, un restaurante pequeño y familiar, similar al que poseía mi abuelo». Sonreí. Tomás ha sido el hijo más idealista, quien ha heredado la bondad característica de Ricardo. Estimada madre, le ruego que no se preocupe por nada en el futuro. Me encargaré de que no le falte nada. Le estreché la mano. Mi hijo, que continuaba considerándome como su madre y no como un obstáculo, se comportaba de manera adecuada. Andrés tomó la decisión de organizar una reunión familiar con el propósito de conmemorar un evento. Me contactó un martes por la mañana para informarme. «Estimada madre, el viernes el abogado nos proporcionará los documentos finales. Deseo convocar una reunión en mi residencia. Invitaré a Lucía, a Tomás y a algunos amigos cercanos. Se llevará a cabo una celebración de carácter íntimo. ¿Asistirá usted?». «Por supuesto, hijo. Nada me complacería más que compartir ese momento con usted». Su voz emanaba calidez y afecto. Por un breve momento, tuve la impresión de que podría recuperar a mi hijo y que el dinero podría servir como un medio para acercarnos en lugar de distanciarnos. Estaba en un error. El día viernes ha llegado. Me preparé con diligencia. Portaba un vestido sencillo, pero elegante, de color beige, adquirido años atrás para una ceremonia nupcial. Me arreglé el cabello con atención. Me coloqué los aretes de perlas que Ricardo me obsequió en nuestro 20º aniversario. Deseaba presentarme de manera adecuada. Deseaba que Andrés experimentara un sentimiento de orgullo hacia su madre. Tomás me recogió a las 5 de la tarde. Condujimos juntos hasta la residencia de Andrés, la cual es una propiedad amplia ubicada en una zona que conocía poco. Al llegar, se observaron varios automóviles estacionados en el exterior, vehículos de alta gama y en excelente estado. Tomás comentó que parece haber invitado a un mayor número de personas del que había anticipado mientras buscaba un lugar para estacionar. Procedemos a ingresar. La casa era notable: pisos de mármol, techos elevados y lámparas de cristal.
Valeria nos recibió con una sonrisa cortés, aunque distante. Catalina, es un placer que haya llegado. Le invito a pasar. Andrés se encuentra en la sala en compañía del abogado y de algunos invitados. La sala se encontraba ocupada en su totalidad. Reconocía a algunas personas, colegas de Andrés y amigos de Valeria, quienes había visto en fotografías, aunque nunca en persona. Lucía ya había llegado, y me saludó con un abrazo prolongado. Se observaba fatigada por el viaje, aunque mostraba satisfacción. Andrés se encontraba de pie junto a un hombre de mayor edad, vestido con un traje oscuro, quien era el abogado encargado de gestionar el caso. Sobre la mesa de centro se encontraba una carpeta de cuero que contenía documentos. Madre. Andrés se acercó y me besó la mejilla. Es un placer que se encuentre aquí. En unos minutos, procederemos a formalizar toda esta información. Me senté en un sofá al lado de Lucía y Tomás. Valeria proporcionó bebidas. Algunos invitados mantenían una conversación en un tono bajo, mostrando expectación. Se percibía una energía inusual en el ambiente, similar a la electricidad que precede a una tormenta. El abogado hizo un leve carraspeo para captar la atención. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Menéndez, y he sido designado para gestionar la herencia del señor Augusto Herrera. Como es de conocimiento general, esta es una situación inusual, pero sumamente favorable para los herederos. Disertó durante varios minutos acerca de aspectos legales, impuestos y procedimientos. Yo apenas prestaba atención. Mi mente se encontraba en un estado de divagación. Observaba a Andrés, quien se presentaba con una expresión seria y una actitud madura. Recordaba al infante que había sido, el niño que se encontraba en un estado de llanto oculto cuando no aprobaba un examen, el niño que me brindaba consuelo durante mis pesadillas. A continuación, el abogado procederá a leer los términos específicos del testamento y a entregar los documentos pertinentes a cada heredero. Procedió a abrir la carpeta, extrajo varios documentos, inició la lectura con un tono monótono y profesional. El señor Augusto Herrera, en pleno ejercicio de sus facultades mentales, dispuso que su patrimonio total, valorado en $32.200.000, sea distribuido de manera equitativa entre los 3 hijos de su sobrino, el fallecido Ricardo Herrera. Lucía sostuvo mi mano con firmeza. Tomás exhibía una sonrisa nerviosa. Andrés permanecía inmóvil, con la mirada concentrada en el abogado. Los herederos son Andrés Ricardo Herrera Morales, Lucía Isabel Herrera Morales y Tomás Eduardo Herrera Morales. Cada individuo recibirá la suma de $10.733.333.33. Se produjeron aplausos, risas y abrazos. Valeria abrió una botella de champán. Los invitados expresaban sus felicitaciones a Andrés de manera efusiva. Era un momento de gran satisfacción. Sin embargo, en ese momento, el abogado alzó la mano solicitando silencio. Existen unas cláusulas finales que debo revisar. Una cláusula que el señor Augusto estableció de manera específica. El ruido ha cesado. Todos observaron al abogado con interés. En ese momento, mi vida se encontraba en una situación crítica, a punto de desmoronarse. El abogado se ajustó los lentes y examinó nuevamente el documento. Su expresión se había tornado seria, profesional y casi incómoda. La cláusula establece textualmente: es mi voluntad expresa que la señora Catalina Morales, viuda de Herrera y madre de los herederos principales, reciba, en reconocimiento a su dedicación y sacrificio familiar, la suma de $1.000.000, la cual deberá ser entregada de manera inmediata y sin condiciones. El silencio fue total. Al principio no comprendía. Escuché las palabras, sin embargo, no las procesé adecuadamente. $1.000.000 es para mí. ¿Cuál es la razón? No era la heredera directa. No tenía un conocimiento profundo de ese pariente distante. Lucía fue la primera en responder. Mamá, esto es para usted, manifestó con lágrimas en los ojos mientras me abrazaba. Tomás también se levantó con una sonrisa amplia que iluminaba su rostro. Usted lo merece, madre. Dios es consciente de que usted lo merece. Sin embargo, mis ojos se dirigieron instintivamente hacia Andrés, y lo que observé me causó una profunda inquietud. Su rostro había experimentado una transformación. La alegría había cesado de existir.
Las mandíbulas de usted estaban contraídas. Sus ojos, los cuales conocía desde su primera apertura en este mundo, me observaban con una expresión que nunca había presenciado anteriormente. Ira reprimida. Valeria, a su lado, había perdido el color en su rostro. Su sonrisa perfecta se había transformado en una línea tensa. Debe existir un error, manifestó Andrés de manera controlada, dirigiéndose al abogado. Mi madre no formaba parte del núcleo familiar directo de mi tío Augusto. Ella no posee un derecho legal sobre dicha herencia. El abogado lo observó con una actitud de profesionalismo. El señor Augusto fue explícito en sus indicaciones. Estableció que tuvo el placer de conocer a la señora Catalina en 2 ocasiones y quedó notablemente impresionado por su carácter y su dedicación a la familia. La cláusula es de carácter legal y vinculante. No existe la posibilidad de presentar una apelación. Sin embargo, se trata de $1.000.000, intervino Valeria, manifestando claramente su descontento. Esto disminuye de manera considerable la porción que corresponde a cada heredero. El abogado realizó un gesto de negación con la cabeza. No, señora. El millón destinado a la señora Catalina fue calculado de manera independiente al total de la herencia. La cantidad de $32.200.000 ya incluye esa cifra. Los herederos principales continúan recibiendo lo que se había anunciado previamente. Debería haber experimentado un alivio con esa aclaración. Sin embargo, no lo sentí, ya que la manera en que Andrés me observaba indicaba que algo fundamental se había quebrado entre nosotros. ¿Desde qué ubicación se encuentran escuchándome? ¿Alguna vez han experimentado la sensación de no reconocer repentinamente a una persona a la que aprecian? Andrés se aproximó a mí. Su voz poseía una suavidad aparente. Sin embargo, existía un matiz incisivo subyacente. Estimada madre, requiero conversar con usted. En un entorno privado, me condujo a un estudio ubicado al final del pasillo. Procedió a cerrar la puerta. Durante unos segundos, simplemente nos observamos mutuamente. Estaba en la búsqueda de mi hijo en esos ojos. Él parecía estar en la búsqueda de algo considerablemente distinto. No aceptaré esa suma de dinero, manifesté antes de que tuviera la oportunidad de expresarme. Si te molesta, si te hace sentir incómodo, simplemente lo rechazaré. No lo necesito. No se trata de eso, mamá, respondió, pero su tono decía lo contrario. Si apenas conociste a mi tío Augusto, ¿por qué te dejaría $1.000.000? No lo sé, hijo. Yo tampoco lo entiendo. ¿Estás segura? Su voz se endureció. ¿Estás completamente segura de que no hubo algo más? ¿Alguna relación que yo desconozca? Tardé varios segundos en comprender lo que estaba insinuando. Cuando lo hice, sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Me estás preguntando si tuve algo con el tío de tu padre? ¿Eso es lo que piensas de mí? Solo quiero entender, mamá. $1.000.000 no es algo que se deja a una persona por simple cortesía. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero las contuve. No iba a llorar. No todavía. Tu padre y yo fuimos fieles el uno al otro durante 38 años. Cada día, cada momento. Y que tú, mi propio hijo, puedas siquiera pensar algo diferente. Me duele más que cualquier cosa que me haya pasado. Andrés se pasó las manos por el cabello, frustrado. Perdón, mamá. No quise. Es solo que esto es muy extraño. Y ese dinero cambia las cosas. ¿Qué cosas cambia, Andrés? No respondió. Regresamos a la sala. El ambiente había cambiado. Los invitados conversaban en voz baja. Lucía y Tomás me miraban preocupados. Valeria hablaba con el abogado en un rincón. El resto de la velada fue una tortura. Intenté actuar con normalidad, pero cada mirada de Andrés era como un cuchillo. Cada sonrisa forzada de Valeria era un recordatorio de que yo no era bienvenida en ese mundo de abundancia que ahora se abría para ellos. Cuando finalmente Tomás me llevó de regreso a casa, ya era de noche. Manejamos en silencio durante un rato hasta que él habló. No le hagas caso, mamá. Está confundido. El dinero hace cosas raras en las personas. Lo sé, hijo, lo sé. Pero en mi corazón sabía que algo más profundo estaba sucediendo. Algo que el dinero solo había desenterrado, no creado. Esa noche, sola en mi casa, miré el jardín de rosas blancas bajo la luz de la luna. Ricardo solía decir que las rosas más hermosas
crecen en la tierra más difícil, que el dolor las hace más fuertes. No sabía entonces que el verdadero dolor apenas estaba comenzando, porque 3 días después, Andrés apareció en mi puerta con una propuesta que cambiaría todo para siempre. Era lunes por la mañana. Yo estaba en el jardín podando las rosas cuando escuché el auto detenerse frente a mi casa. Reconocí el sonido del motor antes de verlo. Era Andrés. Se bajó con un maletín de cuero en la mano. Llevaba traje oscuro, como si viniera de la oficina, pero eran apenas las 9 de la mañana. Algo no estaba bien. «Buenos días, mamá», me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, hijo. ¿Quieres café?» «Sí, por favor». Entramos a la cocina. Preparé café como siempre lo hacía, en la cafetera vieja que Ricardo me había comprado hace 20 años. El aroma llenó la cocina trayendo recuerdos de todas las mañanas que habíamos compartido en esa misma mesa. Andrés esperó a que me sentara frente a él. Bebió un sorbo largo de café antes de hablar. «Mamá, vine a hablar contigo sobre el dinero». «Hijo, ya te dije que no voy a aceptarlo si te molesta. Puedo rechazarlo formalmente». El abogado dijo que «No se trata de rechazarlo», me interrumpió. «Se trata de ser inteligente con él». Saqué del maletín varios documentos y los extendió sobre la mesa. «He estado pensando mucho en esto. $1.000.000 es mucho dinero, mamá, pero también puede desaparecer rápidamente si no se maneja bien. Tú no tienes experiencia con inversiones, con impuestos, con planificación financiera. Tomás me puede ayudar. Él trabaja en un banco y Tomás trabaja en una sucursal pequeña haciendo préstamos personales», dijo Andrés, con un tono que rozaba el desprecio. «Esto es otro nivel, mamá. Se necesita experiencia real, contactos, conocimiento del mercado», señaló los documentos. «Por eso preparé esto. Es un plan de administración fiduciaria. Básicamente, tú me darías poder legal sobre el dinero y yo lo invertiría en tu nombre. Te garantizaría una renta mensual de $3,000 para que vivas cómodamente. El resto crecería con el tiempo. Es lo más inteligente». Miré los papeles sin entender completamente. «¿Quieres que te entregue el dinero?» «No es entregármelo a mí, mamá. Es administración profesional. Yo soy abogado. Tengo contactos con los mejores asesores financieros del país. Puedo hacer que ese millón se convierta en 2, en 3. Pero necesito tener control legal para moverlo rápido cuando haya oportunidades». Algo en mi estómago se retorció incómodo. «Hijo, agradezco tu preocupación, pero creo que prefiero mantener las cosas simples. Puedo dejar el dinero en una cuenta de ahorros segura y... ¿Una cuenta de ahorros?». Andrés soltó una risa seca. «Mamá, con la inflación actual perderías poder adquisitivo cada año. Es tirar el dinero a la basura. Entonces buscaré un asesor financiero independiente que... ¿Y cómo sabrás que es confiable?». Su voz subió de tono. «Hay miles de estafadores ahí afuera, esperando a personas como tú, personas sin experiencia, para quitarles todo. Al menos conmigo sabes que soy tu hijo, que jamás te haría daño». La forma en que dijo esas últimas palabras me hizo dudar, porque si realmente creía eso, ¿por qué necesitaba convencerme con tanta vehemencia? «Necesito pensarlo, Andrés. Es una decisión importante». Su rostro se endureció. «No hay mucho que pensar, mamá. Es sentido común. A menos que...». Se detuvo, mirándome fijamente. «A menos que no confíes en mí». Ahí estaba, la trampa perfecta. Si decía que no, significaba que no confiaba en mi propio hijo. Si decía que sí, estaría entregando el control total de mi futuro a alguien que, por primera vez en mi vida, me hacía sentir miedo. «Claro que confío en ti, hijo. Pero esto no es sobre confianza. Es sobre... ¿Sobre qué entonces?», me interrumpió. «¿Sabes qué creo, mamá? Creo que Tomás ya te llenó la cabeza con sus ideas. Él siempre ha sido celoso. Siempre ha querido ser el hijo favorito. Andrés, eso no es justo. Tomás solo quiere controlarte. Quiere que rechaces mi ayuda para poder manejarte él. ¿No lo ves?». Me quedé en silencio. Mi hijo estaba diciendo cosas que no reconocía, palabras envenenadas que no parecían suyas. Se puso de pie bruscamente. «¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. Vine a ayudarte porque te quiero, porque me preocupo por tu futuro. Pero si prefieres escuchar a Tomás, adelante.
Solo no vengas llorando cuando pierdas todo. Andrés, por favor, no te vayas así. Necesito ir a trabajar. Recogió los documentos con movimientos bruscos. Cuando cambies de opinión, me llamas. Pero no tardes mucho. Las oportunidades no esperan. Se fue sin despedirse. Escuché el auto arrancar y alejarse. Me quedé sentada en la cocina con mi taza de café ya frío, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Era yo la que estaba equivocada? ¿Estaba siendo desagradecida al rechazar su ayuda? ¿O había algo más oscuro detrás de esa propuesta? Llamé a Tomás esa misma tarde y le conté todo. Mamá, no firmes nada, me dijo con voz seria. Si Andrés realmente quisiera ayudarte, te recomendaría un asesor independiente. No pediría poder total sobre tu dinero. Esto no está bien. Pero es mi hijo, Tomás. ¿Por qué querría perjudicarme? No lo sé, mamá, pero el dinero cambia a las personas. A veces revela quiénes realmente son. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Andrés niño, en todas las noches que me quedé despierta cuidándolo cuando estaba enfermo, en todos los sacrificios que Ricardo y yo hicimos para darle una vida mejor. ¿En qué momento perdí a ese niño? O quizás nunca existió, y yo solo vi lo que quería ver. Una semana pasó sin noticias de Andrés. No llamó, no escribió. Era como si hubiera borrado mi existencia de su vida porque no hice lo que él quería. Lucía me llamó desde su ciudad, preocupada. Mamá, Andrés me llamó. Me dijo que estás siendo manipulada por Tomás, que te estás volviendo paranoica. ¿Qué está pasando? Le expliqué todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No puedo creerlo, susurró finalmente. ¿Andrés realmente está haciendo esto? No quiero crear división entre ustedes, hija. Son hermanos. Pero algo está muy mal, completó ella. Mamá, escúchame. No estás loca. No estás siendo manipulada. Estás protegiendo lo que es tuyo. Y tienes todo el derecho. Sus palabras me dieron fuerzas. Decidí que no firmaría nada, que buscaría ayuda profesional independiente, que tomaría mis propias decisiones. No sabía entonces que Andrés ya había tomado las suyas, porque 2 semanas después recibí una carta certificada que me dejó sin respiración. La carta llegó un miércoles. El cartero tocó la puerta y me pidió que firmara el recibo. Era un sobre grande, oficial, con el membrete de un bufete de abogados que yo no conocía. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había varios documentos legales. Leí la primera página una vez, luego otra, y otra más. Las palabras se negaban a tener sentido en mi mente. Era una demanda de interdicción. Andrés, mi hijo, estaba pidiendo legalmente que se me declarara incapaz de manejar mis propios asuntos. Alegaba que yo sufría de deterioro cognitivo relacionado con la edad, que había mostrado signos de paranoia y comportamiento irracional, y que necesitaba un tutor legal que administrara mis bienes. Él se ofrecía, por supuesto, como ese tutor. La carta incluía declaraciones, una de Valeria, atestiguando que me había visto confundida y desorientada durante la reunión de la herencia, otra de una vecina, que supuestamente había observado que yo hablaba sola en el jardín. Incluso había una nota de un médico que yo nunca había visitado, sugiriendo que a mi edad era común desarrollar problemas de memoria y juicio. Todo era mentira, todo era fabricado, pero estaba allí, en papel oficial, con firmas y sellos legales. Me senté en el sofá de la sala. El sobre cayó de mis manos. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Ricardo, lloré sin control. No lágrimas silenciosas, no llanto contenido. Fue un sollozo profundo que venía desde un lugar del alma que no sabía que existía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el niño que había crecido en mi vientre, que había mamado de mi pecho, que había aprendido a caminar tomado de mis manos, podía hacerme esto? El dinero, todo era por el dinero. No sé cuánto tiempo pasé así, llorando sola en esa sala llena de fotografías familiares que ahora parecían burlas crueles, fotos de cumpleaños, de graduaciones, de navidades. En todas ellas, Andrés sonreía. En todas ellas, yo lo miraba con orgullo maternal. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Cómo se lucha contra tu propia sangre sin destruirte en el proceso? El teléfono sonó. Era Tomás. Mamá, ¿estás bien? He estado llamándote toda la mañana. No pude responder. Solo lloré más fuerte. Voy para allá.
No te muevas. Llegó 20 minutos después. Cuando le mostré los documentos, su rostro se transformó en algo que nunca le había visto. Furia pura. Esto es ilegal. Esto es abuso. Voy a hablar con Andrés ahora mismo y... No, hijo. Por favor. No quiero más peleas. ¿No quieres peleas? Su voz se quebró. Mamá, él está tratando de robarte, de quitarte tu dignidad, tu libertad. No podemos quedarnos callados. Pero es tu hermano. Un hermano no hace esto. Esto lo hace un extraño. Un enemigo. Tomás se quedó conmigo el resto del día. Llamó a Lucía y le explicó la situación. Ella tomó el primer vuelo disponible. Para la noche, mis 2 hijos menores estaban conmigo en esa sala, planificando cómo defenderme de mi hijo mayor. Lucía contactó a un abogado amigo suyo, un hombre honesto, llamado Fernando Salazar, que aceptó revisar mi caso sin cobrar por adelantado. Señora Catalina, me dijo cuando nos reunimos al día siguiente, esta demanda es débil. No hay evidencia real de deterioro cognitivo. Las declaraciones son circunstanciales en el mejor de los casos. Pero va a ser doloroso. Va a ser público. ¿Está preparada para eso? No tengo opción, ¿verdad? Siempre hay opciones. Podría ofrecerle a Andrés un arreglo, darle una parte del dinero a cambio de que retire la demanda. No. La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No voy a recompensarlo por intentar destruirme. No voy a enseñarle que la crueldad se premia. Si quiere pelear, pelearemos, pero con la verdad. Fernando asintió con respeto. Entonces empezaremos con evaluaciones médicas independientes. Necesitamos demostrar su plena capacidad mental. También buscaremos evidencia de que las declaraciones en su contra fueron fabricadas o manipuladas. Los siguientes días fueron un torbellino de citas médicas. Neurólogos, psicólogos, geriatras. Todos me hicieron pruebas, preguntas sobre fechas, sobre memoria, sobre capacidad de razonamiento. Fue humillante. A mi edad, tener que demostrar que no estaba loca, que podía tomar mis propias decisiones. Pero pasé todas las pruebas con resultados excelentes. Los médicos incluso comentaron que mi agudeza mental estaba por encima del promedio para mi edad. Su hijo no tiene caso, me dijo Fernando después de revisar los resultados. Cualquier juez verá que esto es una estrategia para controlar su herencia, no una preocupación genuina por su bienestar. Debería haberme sentido aliviada, pero solo sentía vacío. Una tarde, mientras esperaba en el consultorio de uno de los médicos, vi a Andrés. Él también estaba allí, probablemente reuniéndose con alguno de los profesionales que había contratado para apoyar su caso. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo. Hubo un momento suspendido en el tiempo donde todo pudo haber cambiado, donde él pudo haber venido hacia mí, pudo haber dicho, «Perdóname, mamá, no sé en qué estaba pensando», pero no lo hizo. Apartó la mirada y siguió caminando como si yo fuera una extraña. Esa noche, sola en mi casa, fui al cuarto que había sido de Andrés cuando era niño. Todavía conservaba algunas de sus cosas, trofeos de la escuela, fotografías, un viejo guante de béisbol que Ricardo le había comprado. Tomé el guante entre mis manos. Recordé el día que Ricardo le enseñó a atrapar la pelota en el jardín. Andrés tenía 8 años. Fallaba una y otra vez, pero no se rendía. Tenía esa determinación feroz que yo admiraba. Ahora esa misma determinación la usaba contra mí. «¿Qué te hice, hijo?», susurré en la oscuridad del cuarto vacío. «¿Qué hice mal para que me odies así?». No hubo respuesta. Solo el silencio de una casa demasiado grande para una mujer demasiado sola. La fecha de la audiencia preliminar se fijó para 3 semanas después. Fernando me preparó cuidadosamente sobre qué esperar, qué decir, cómo comportarme. «Lo más importante», me dijo, «es mantener la calma. Andrés y sus abogados tratarán de provocarla, de hacerla parecer emocional o inestable. No caiga en la trampa. ¿Y si no puedo contenerme? ¿Y si veo a mi hijo sentado ahí, mintiendo sobre mí, y simplemente me derrumbo? Entonces nos aseguraremos de que ese derrumbe sea visto como lo que es, el dolor de una madre traicionada, no la inestabilidad de una mente enferma». Los días previos a la audiencia fueron los más largos de mi vida. No dormía, apenas comía. Lucía se quedó conmigo, cuidándome como si nuestros papeles se hubieran invertido, y ahora ella fuera la madre. «Vas a estar bien, mamá»,
me decía cada noche. La verdad siempre gana. Yo quería creerle, pero había aprendido que la verdad y la justicia no siempre van de la mano, que a veces el que tiene más dinero, más conexiones, más poder, es el que gana sin importar quién tenga la razón. Y Andrés tenía más de todo eso que yo. La noche antes de la audiencia, pasé horas mirando las fotografías familiares. Busqué alguna señal, alguna pista de cuándo había comenzado esta transformación. ¿Fue cuando se casó con Valeria? ¿Fue cuando empezó a ganar dinero? ¿O siempre estuvo ahí, escondido, esperando la oportunidad perfecta para salir? Quizás Ricardo lo había visto. Quizás por eso siempre fue más duro con Andrés que con los otros dos. No era crueldad, era preparación. Era intentar templar un carácter que él sabía que era débil. A las 3 de la mañana, finalmente me dormí en el sofá. Soñé con Ricardo. Estábamos jóvenes otra vez, en nuestra primera casa, con Andrés bebé en mis brazos. Cuídalo, me decía Ricardo. Va a necesitarte más que los otros. Lo haré, respondía yo en el sueño. Siempre lo haré. Desperté con lágrimas en el rostro. Afuera ya estaba amaneciendo. Era el día de la audiencia. Era el día en que tendría que enfrentar a mi hijo en una corte de justicia y demostrarle al mundo que yo no estaba loca, que la única locura era lo que el dinero le había hecho a él. La sala del juzgado era fría, no solo por el aire acondicionado que zumbaba constantemente, sino por esa frialdad que tienen los lugares donde se decide el destino de las personas. Paredes color crema, bancas de madera oscura y un olor a papel viejo y desinfectante. Llegué temprano con Fernando, Lucía y Tomás. Nos sentamos en las bancas del juzgado izquierdo. Yo llevaba un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido, sin joyas excepto mi anillo de matrimonio. Fernando me había aconsejado verme digna, pero no ostentosa. Queremos que el juez vea a una mujer común, honesta, no a alguien que está peleando por dinero, me había explicado. Andrés llegó 15 minutos después. Venía acompañado de 2 abogados en trajes caros y de Valeria, que llevaba un vestido negro ajustado y tacones altísimos. Se sentaron en el lado derecho. En ningún momento me miró, pero yo no podía dejar de mirarlo. Buscaba a mi hijo en ese hombre de traje gris perfectamente planchado, con gemelos de oro en los puños, con ese aire de autoridad y confianza que había cultivado durante años. No lo encontré. El juez entró. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco, con lentes gruesos y una expresión de cansancio que hablaba de décadas viendo lo peor de la naturaleza humana. Caso número 4532, anunció el secretario. Andrés Ricardo Herrera. Morales contra Catalina Morales, viuda de Herrera. Solicitud de interdicción por presunta incapacidad mental. Las palabras resonaron en la sala como una sentencia. Incapacidad mental. Mi hijo estaba diciendo públicamente, legalmente, que yo estaba loca. El abogado de Andrés, un hombre delgado con voz nasal, comenzó su exposición. Habló de mi edad, de los riesgos naturales del deterioro cognitivo, de la preocupación genuina de mi hijo por mi bienestar. Usó palabras técnicas, estadísticas, referencias a casos similares. Luego llamó a su primer testigo, Valeria. Ella subió al estrado con esa elegancia estudiada que siempre había tenido. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, y se sentó con la espalda perfectamente recta. «Señora Herrera», comenzó el abogado, ¿puede describir el comportamiento de su suegra durante la reunión del pasado viernes 19? Estaba confundida, respondió Valeria con voz suave, casi compasiva. No entendía claramente lo que estaba sucediendo. Tuvimos que explicarle varias veces sobre la herencia, y cuando el abogado leyó la cláusula sobre su parte, ella pareció desorientada, como si no pudiera procesar la información. Mentira. Yo había entendido perfectamente todo, pero ella lo decía con tanta convicción que casi sonaba verdadero. ¿Ha notado otros signos de deterioro?, continuó el abogado. Sí. En ocasiones repite las mismas historias como si no recordara haberlas contado antes. Olvida nombres. Mi esposo me ha comentado que a veces lo llama por el nombre de su padre fallecido. Otra mentira. Yo jamás había confundido a Andrés con Ricardo. Fernando se levantó para contrainterrogar. Señora Herrera,
¿Es cierto que usted tiene un conflicto de interés en este caso? Si su esposo obtiene control sobre el dinero de su suegra, ¿no se beneficiaría usted directamente? Valeria sonrió con frialdad. Mi interés es solo el bienestar de mi suegra. El dinero es irrelevante. ¿Irrelevante? Fernando alzó una ceja. ¿No es cierto que usted y su esposo están en proceso de comprar una propiedad de 5 millones de dólares y necesitan liquidez adicional para cerrar el trato? El abogado de Andrés se puso de pie inmediatamente. ¿Objeción? Irrelevante para el caso. El juez pensó un momento. Admitida. Señor Salazar, manténgase en el tema central. Valeria bajó del estrado con una sonrisa de satisfacción. Había plantado sus mentiras y salido ilesa. Luego declaró la vecina, la señora Marta, una mujer mayor que vivía 3 casas más allá de la mía. Juró que me había visto hablando sola en el jardín en múltiples ocasiones. Cuando Fernando la interrogó, descubrió que esa señora había recibido $2,000 de Andrés como ayuda caritativa 2 semanas antes de la demanda. La coincidencia era obvia, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente, el médico que supuestamente había evaluado mi estado mental, un doctor Ramírez que yo nunca había visto en mi vida, explicó que había revisado mi historial médico y que, basándose en mi edad y en reportes de terceros, consideraba prudente una evaluación más profunda de mi capacidad de decisión. Doctor Ramírez, preguntó Fernando durante el contrainterrogatorio, ¿en algún momento examinó personalmente a la señora Catalina? No, pero basándome en la documentación. Entonces su opinión se basa enteramente en lo que otros le dijeron, ¿correcto? Las evaluaciones a distancia son una práctica común cuando, sí o no, doctor. Examinó personalmente a mi cliente. No. Gracias. No hay más preguntas. Después de un receso, fue nuestro turno. Fernando llamó primero al neurólogo que me había examinado la semana anterior, el doctor Méndez, un profesional respetado con 30 años de experiencia. ¿Cuál fue su diagnóstico después de evaluar a la señora Catalina?, preguntó Fernando. La señora Morales muestra una función cognitiva excelente para su edad. Sus pruebas de memoria, razonamiento lógico y capacidad de decisión están todas dentro o por encima del rango normal. No encontré ninguna evidencia de deterioro mental significativo, alguna evidencia de paranoia o comportamiento irracional. Ninguna. De hecho, mostró un nivel notable de claridad al explicar su situación. Sus preocupaciones me parecieron completamente racionales dadas las circunstancias. El de Andrés intentó desacreditarlo, sugiriendo que había sido contratado por nosotros, pero el doctor Méndez mantuvo su posición con firmeza profesional. Luego declaró Tomás. Habló de mí con tanto amor, con tanta convicción, que tuve que contener las lágrimas. Mi madre es la persona más lúcida y centrada que conozco, dijo. Cuidó de mi padre durante su enfermedad. Administró la casa, las finanzas, todo sin ayuda. Esta demanda no es sobre su capacidad mental, es sobre el dinero. Y eso es lo más triste de todo. Cuando le tocó el turno a Lucía, su voz tembló, pero no se quebró. He hablado con mi madre por teléfono 3 veces por semana durante los últimos 5 años. Cada conversación es clara, coherente, llena de sabiduría. Ella me aconseja sobre mi trabajo, sobre mi vida. Si ella está incapacitada mentalmente, entonces, ¿qué decir del resto de nosotros? Finalmente, Fernando me llamó a mí. Subí al estrado con las piernas temblando. Juré decir la verdad mirando directamente a Andrés. Él mantuvo la vista fija en sus papeles. Señora Catalina, comenzó Fernando con voz gentil, ¿puede explicar con sus propias palabras qué está sucediendo aquí? Respiré profundo. Este era el momento, la oportunidad de hablar, de decir mi verdad. Mi hijo quiere mi dinero, dije con voz clara, y está dispuesto a destruir mi reputación, a humillarme públicamente para conseguirlo. No estoy loca, no estoy confundida, estoy herida, porque el niño que crié, el niño al que di todo, prefiere verme como una mujer senil que como su madre. ¿Por qué cree que está haciendo esto? El dinero cambia a las personas, o quizás solo revela quienes siempre fueron. No lo sé, pero sé que el Andrés que está sentado ahí no es el hijo que yo conocí, o tal vez nunca existió, y yo solo vi lo que quería ver. El abogado de Andrés se levantó para interrogarme. Señora Morales,
¿No es cierto que usted se negó a aceptar la ayuda profesional de su hijo con respecto a la administración de su herencia? Me negué a entregarle control total de mi dinero. Eso es diferente. ¿Y no le parece irracional rechazar la ayuda de un abogado exitoso, su propio hijo, en favor de, ¿qué exactamente? ¿De administrar $1.000.000 sin experiencia alguna? No es irracional proteger lo que es mío. Lo irracional es pretender que un hijo que quiere quitarme mi autonomía está actuando por amor. ¿Está acusando a su hijo de tener malas intenciones? Estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que si él realmente se preocupara por mí, no estaríamos aquí. Estaría en mi casa, tomando café en mi cocina, hablando conmigo como madre e hijo, no arrastrándome a una corte para declararme incompetente. El abogado me hizo más preguntas tratando de hacerme parecer resentida, amargada, irracional, pero mantuve la calma, respondí con claridad, y cuando finalmente me dejó bajar, sentí que había dicho todo lo que necesitaba decir. El juez anunció que tomaría un receso de 2 semanas para revisar la evidencia antes de emitir su fallo. Salimos del juzgado en silencio. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que parecía cruel después de las horas en esa sala fría y oscura. Lucía me abrazó fuerte. «Estuviste increíble, mamá». «¿Lo estuve?», murmuré. «Porque no me siento increíble. Me siento destruida». Tomás tenía lágrimas en los ojos. «Vamos a ganar esto». El juez vio la verdad. Pero mientras caminábamos hacia el auto, vi a Andrés y Valeria salir por otra puerta. Él hablaba por teléfono, riéndose de algo, como si esto fuera solo otro día de trabajo, como si no acabara de intentar destruir a su propia madre. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el jardín bajo las estrellas. Las rosas blancas brillaban bajo la luz de la luna. Ricardo solía decir que las noches más oscuras producen las estrellas más brillantes. Necesitaba creer eso. Necesitaba creer que de toda esta oscuridad algo de luz podría nacer. Pero entonces sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «¿Señora Catalina?», dijo una voz de mujer, temblorosa, asustada. «Mi nombre es Patricia Ruiz. Fui secretaria de su hijo Andrés durante 3 años. Necesito hablar con usted sobre algo que descubrí, algo que él no quiere que nadie sepa». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué descubrió?». «No por teléfono. ¿Podemos reunirnos mañana?». «Es importante. Tiene que ver con la herencia. Y con su esposo fallecido». La línea se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano, tratando de entender qué podría tener que ver Ricardo con todo esto. Mi esposo había muerto hace 5 años. ¿Qué secreto podría seguir guardando que afectara el presente? Y más importante, ¿estaba lista para descubrirlo? Patricia Ruiz me dio la dirección de una cafetería pequeña en el centro de la ciudad. Me pidió que fuera sola, que no le dijera a nadie sobre nuestro encuentro. Su voz al teléfono había sonado asustada, casi desesperada. Llegué a las 10 de la mañana como habíamos acordado. La cafetería estaba casi vacía. Una mujer joven, de unos 35 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo, me hizo una seña desde una mesa del fondo. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban alrededor de su taza de café. «Señora Catalina», susurró cuando me senté. «Gracias por venir. ¿Qué es esto que necesita decirme?». Miró alrededor nerviosa antes de sacar un sobremanila de su bolso. «Trabajé para Andrés durante 3 años. Era su asistente personal. Manejaba su agenda, sus documentos, sus llamadas, todo. Hace 2 meses me despidió sin explicación. Solo me dijo que ya no necesitaba mis servicios. Lo siento mucho, pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo». «Tiene todo que ver». Abrió el sobre y sacó varios documentos. Antes de despedirme, hice copias de algunos archivos que me parecieron extraños. No sabía qué significaban entonces, pero cuando vi las noticias sobre la demanda que él le puso, entendí todo. Me mostró el primer documento. Era una correspondencia entre Andrés y el tío Augusto, fechada hace 2 años. 2 años. 1 año antes de que el tío muriera. Leí con incredulidad. En la carta, Andrés le proponía al tío Augusto un acuerdo beneficioso para ambos. Si el tío lo nombraba heredero principal de su fortuna, Andrés se encargaría de cuidar adecuadamente del dinero y de asegurar que fuera usado sabiamente. Pero lo que me dejó helada fue la siguiente línea. «Mi padre,
su sobrino Ricardo, lamentablemente no dejó las cosas en orden antes de su muerte. Mi madre, aunque bien intencionada, carece de la capacidad para manejar asuntos financieros complejos. Sería prudente que cualquier provisión para ella fuera administrada por alguien más capaz. Andrés estaba planeando esto desde hace 2 años, antes de que el tío muriera, antes de que existiera siquiera una herencia. ¿Hay más?, dijo Patricia, mostrándome otro documento. Esta es una póliza de seguro de vida de su esposo, la que él dejó a nombre suyo. Miré el papel. Era efectivamente el seguro de vida de Ricardo, $32,000 que yo había invertido cuidadosamente. Y, mire la fecha de emisión, y mire quién la tramitó. La póliza había sido emitida 3 meses antes de la muerte de Ricardo, y el agente que la había procesado era un socio de negocios de Andrés. No entiendo qué me está queriendo decir. Patricia me miró directamente a los ojos. Señora Catalina, su esposo no tenía esa póliza antes. Andrés la compró, a nombre de su padre, sin que él lo supiera. Pagó las primas durante esos 3 meses, y cuando su padre falleció repentinamente, el mundo empezó a girar. Me aferré a la mesa para no caerme. Está diciendo que mi hijo... No estoy diciendo nada específico, interrumpió rápidamente. No tengo pruebas de nada criminal, pero es extraño, ¿no le parece? Comprar una póliza de seguro de vida grande para su padre, un hombre que nunca había tenido ese tipo de seguros, justo 3 meses antes de que muriera de un infarto repentino. Mi esposo tenía problemas del corazón, dije con voz débil, tratando de encontrar una explicación racional. Los médicos dijeron que el infarto fue natural. Lo sé, y probablemente lo fue, pero su hijo apostó a ello. Sabía que su padre tenía el corazón débil, sabía que trabajaba demasiado, y se aseguró de que cuando lo inevitable sucediera, hubiera dinero. Dinero que él esperaba controlar. ¿Por qué me está contando esto? Porque me despidió cuando empecé a hacer preguntas, y porque sé lo que está haciendo con la demanda. Él me hizo escribir algunas de las declaraciones falsas que presentó en la corte. Me obligó a mentir. Cuando me negué a seguir haciéndolo, me amenazó. Me dijo que si hablaba, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Sacó más papeles del sobre. Aquí están los borradores originales de las declaraciones. Puede ver mi letra, mis correcciones. Esto prueba que todo fue fabricado, que las acusaciones contra usted son falsas. Tomé los documentos con manos temblorosas. Era todo verdad. Había evidencia escrita de la manipulación, de las mentiras, del plan completo. ¿Por qué está arriesgándose a ayudarme? Porque tengo una madre, y si alguien le hiciera a ella lo que Andrés le está haciendo a usted, esperaría que alguien fuera lo suficientemente valiente como para hablar. Nos quedamos en silencio. Yo trataba de procesar todo. Mi hijo había planificado esto durante años. Había manipulado, mentido. Probablemente hasta había deseado la muerte de su propio padre para beneficiarse del seguro. Y ahora me estaba destruyendo a mí, porque yo era el último obstáculo entre él y el control total del dinero. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?, susurré. Más para mí misma que para Patricia. ¿Cómo se enfrenta una al monstruo en que se convirtió su hijo sin que el dolor la mate primero? Patricia apretó mi mano. Con la verdad, siempre con la verdad, guardé los documentos en mi bolso. Le agradecí. Le prometí que la protegería cuando todo esto saliera a la luz. Ella me abrazó antes de irse, susurrando suerte en mi oído. Salí de la cafetería en estado de shock. Caminé sin rumbo por varias cuadras, sin ver realmente nada a mi alrededor. La gente pasaba, los autos tocaban el claxon, la vida continuaba como si nada, pero mi mundo se había destruido. Ricardo, mi Ricardo, había muerto sabiendo que su propio hijo había comprado un seguro apostando a su muerte, ¿o nunca lo supo? ¿Murió en paz? ¿O murió con la sospecha de que algo no estaba bien? ¿Y yo? ¿Había sido tan ciega, tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales? Llamé a Fernando desde un banco en un parque. Le conté todo. Hubo un silencio largo al otro lado. Esto cambia todo, dijo finalmente. Con esta evidencia, no solo ganamos el caso de interdicción. Podríamos presentar cargos por fraude, por falsificación de documentos, por... No quiero venganza, lo interrumpí. Solo quiero que esto termine, que me dejen en paz. Catalina,
Con el debido respeto, ya no se trata solo de usted. Su hijo cometió varios delitos. Patricia es testigo. La evidencia es clara. Esto tiene que llegar a las autoridades. Sabía que tenía razón. Pero la idea de ver a Andrés no solo derrotado en la corte civil, sino potencialmente enfrentando cargos criminales, me desgarraba. Seguía siendo mi hijo, el niño que había cargado en mi vientre, el bebé que había amamantado, el pequeño que lloraba cuando tenía pesadillas, y solo yo podía calmarlo. ¿En qué momento ese niño se había convertido en esto? Esa tarde, Tomás y Lucía vinieron a mi casa. Les mostré los documentos. Lucía lloró. Tomás se puso pálido de furia. «Voy a matarlo», dijo, y tuvo que repetirse inmediatamente. «No, perdón, no quise decir eso. Es solo que... ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacer esto a papá? ¿A ti?» «El dinero», respondí con voz cansada. «Siempre fue por el dinero». «No», dijo Lucía, secándose las lágrimas. «No es solo el dinero. Es poder. Es control. Es querer ser importante, sin importar a quién tenga que destruir en el camino». Fernando presentó los nuevos documentos ante el juez de manera urgente. Solicitó una audiencia inmediata. El juez, después de revisar la evidencia, accedió. La audiencia se programó para 2 días después. Esas 48 horas fueron eternas. Apenas dormí. Cuando lo hacía, soñaba con Ricardo. En los sueños, él trataba de decirme algo importante, pero yo no podía escucharlo. Se alejaba, se desvanecía, y yo me quedaba sola gritando su nombre. El día de la audiencia, la sala estaba más llena que la primera vez. Algunos periodistas habían llegado después de que se filtrara información sobre la evidencia nueva. El caso de una madre luchando contra su hijo codicioso era el tipo de historia que atraía atención. Andrés entró con su equipo de abogados. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Sabía que algo había cambiado. El juez llamó al orden. «He revisado la nueva evidencia presentada por la defensa. Es profundamente perturbadora. Señor Herrera», miró directamente a Andrés. «¿Tiene algo que decir antes de que tome mi decisión?» Andrés se puso de pie. Durante un momento, pensé que se disculparía, que admitiría todo, que volvería a ser mi hijo, pero cuando habló, su voz era fría, calculadora. «Su señoría, esos documentos fueron obtenidos ilegalmente por una ex empleada descontenta. No tienen validez legal, y en cuanto a las acusaciones sobre la póliza de vida de mi padre, simplemente estaba siendo previsor. No hay nada criminal en asegurar el futuro de la familia». El juez lo miró por un largo momento. Luego negó con la cabeza. «Señor Herrera, en mis 30 años en este tribunal he visto muchas cosas, pero pocas tan descaradas como esta. La demanda de interdicción queda desestimada. Su madre es completamente capaz de manejar sus propios asuntos. Más aún, estoy ordenando una investigación oficial sobre las irregularidades presentadas, y le advierto, si descubro que ha cometido fraude procesal, enfrentará consecuencias severas». Golpeó el mazo. Había ganado. La pesadilla legal había terminado. Pero cuando miré a Andrés, vi algo en su rostro que me llenó de terror. No era derrota, no era arrepentimiento, era odio puro. Y supe, en ese instante, que esto estaba lejos de terminar, porque un hijo que es capaz de destruir a su madre en una corte es capaz de cualquier cosa. Y esa noche, cuando regresé a mi casa y encontré la puerta forzada, mi sala destrozada y una nota sobre la mesa que decía: «Esto es solo el comienzo», supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron 20 minutos después. 2 oficiales que recorrieron mi casa con linternas tomando fotografías y notas. Los muebles estaban volcados, los cojines del sofá rajados. Las fotografías familiares que habían colgado de las paredes durante décadas estaban rotas en el suelo, los vidrios hechos añicos como mi corazón. Pero lo peor fue el jardín. Alguien había arrancado todas mis rosas blancas, cada una de ellas. Las había dejado tiradas sobre la tierra, marchitándose, muriendo. El jardín que Ricardo había plantado para mí, el último pedazo vivo de nuestro amor, destruido. Me senté en el escalón de la entrada mientras los policías trabajaban, incapaz de llorar. Ya no me quedaban lágrimas, solo había un vacío enorme,
frío, que se extendía dentro de mí como una herida que nunca cerraría. Señora Morales, dijo uno de los oficiales acercándose, ¿tiene idea de quién pudo haber hecho esto? ¿Algún enemigo? ¿Alguien que tenga razones para querer hacerle daño? Miré la nota que sostenía en una bolsa de evidencia. Esto es solo el comienzo. La letra era impersonal, probablemente impresa, pero yo sabía quién estaba detrás. Mi hijo, susurré. El oficial pareció incómodo. ¿Su hijo? ¿Está segura de eso? Estamos en medio de una batalla legal. Él acaba de perder en la corte. Y ahora esto. ¿Quién más podría ser? Mar. Entiendo. Pero sin pruebas directas, sin testigos, es difícil. Lo sé. Él es abogado. Sabe exactamente cómo hacer esto sin dejar evidencia. Los oficiales se quedaron otra hora. Tomaron la nota, las huellas, prometieron investigar. Pero sus ojos me decían lo que yo ya sabía. Sin pruebas concretas, no había nada que pudieran hacer. Cuando finalmente se fueron, llamé a Tomás. Llegó corriendo, con Laura y los niños. Lucía también vino. Entre todos empezamos a limpiar, a recoger los pedazos, literal y figurativamente. Vas a quedarte con nosotros, declaró Tomás mientras levantaba un marco roto. No es seguro que estés aquí sola. Esta es mi casa, respondí con una firmeza que no sentía. No voy a dejar que me saque de aquí también. Mamá, por favor. No, Tomás, ya perdí demasiado. No voy a perder mi hogar. Es lo único que me queda de tu padre. Lucía me abrazó en silencio. Entendía. Ella siempre había entendido que a veces la batalla no es solo por ganar, sino por no perder lo último que te define. Esa noche, después de que todos se fueran, instalé nuevas cerraduras en todas las puertas. Cerré las cortinas. Me senté en la cocina, con una taza de té que no podía beber, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido, cada susurro del viento. Tenía miedo, un miedo profundo, visceral, que no había sentido en toda mi vida, porque una cosa es enfrentar a un extraño, a un criminal. Pero, ¿cómo te proteges de tu propia sangre? ¿Cómo duermes sabiendo que alguien que salió de tu cuerpo quiere destruirte? Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Fernando presentó una denuncia formal contra Andrés por el allanamiento, pero sin pruebas directas, era solo mi palabra. Andrés lo negó todo, por supuesto. Dijo que él también había sido víctima de robos recientemente, insinuando que quizás yo estaba fabricando evidencia para desprestigiarlo. La investigación sobre el fraude procesal avanzaba lentamente. Las autoridades revisaban documentos, interrogaban a Patricia, examinaban cada detalle, pero estos procesos toman tiempo, meses, quizás años. Mientras tanto, yo vivía en un estado constante de alerta. Cada llamada desconocida me hacía saltar. Cada auto que se detenía frente a mi casa me llenaba de pánico. Dejé de salir excepto para lo esencial. El mundo se había convertido en un lugar peligroso, donde mi propio hijo acechaba en las sombras. Una tarde, 2 semanas después del allanamiento, recibí una llamada de Valeria. Su voz era dulce, casi preocupada. Catalina, soy yo. Sé que las cosas han estado difíciles. Quería saber si estás bien. ¿Por qué me llamas, Valeria? Porque, a pesar de todo, eres la madre de mi esposo. Y creo que todo esto se ha salido de control. Andrés no está bien. Está obsesionado con esto. Apenas duerme. Apenas come. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Quiero que hablemos. Tú, yo y Andrés. Como familia, quizás podamos encontrar una solución que funcione para todos. Sin abogados, sin cortes, solo nosotros. Cada instinto me decía que no, que era una trampa, que Valeria nunca había sido mi amiga y no empezaría a hacerlo ahora, pero había una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te lastimen, que quería creer, que quería pensar que todavía había esperanza, que mi hijo podía volver a mí. ¿Dónde?, pregunté finalmente. En nuestra casa, este sábado a las 3 de la tarde. Solo nosotros 3. Te prometo que serás civilizado. Acepté. Contra el consejo de Fernando, contra la preocupación de Tomás y Lucía, acepté ir. El sábado llegó nublado, con amenaza de tormenta. Me vestí con cuidado, como quien se prepara para una batalla.
Llevaba en mi bolso una grabadora pequeña que Fernando me había dado. Graba todo, me había dicho. No confíes en nada. Llegué a la casa de Andrés exactamente a las 3. Valeria me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Pasa, por favor. Andrés está en el estudio esperándote. Caminé por ese pasillo largo hasta el estudio. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente antes de entrar. Andrés estaba sentado detrás de su escritorio. Se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, el cabello despeinado, como si realmente no hubiera dormido en semanas. «Hola», mamá dijo sin levantarse. «Hola, hijo». Nos miramos en silencio durante un momento que pareció eterno. Busqué en sus ojos algo, cualquier cosa que me dijera que el niño que había amado seguía ahí dentro. «Valeria dice que querías hablar», dije finalmente. «Sí, quiero que esto termine, mamá. Estoy cansado. Tú estás cansada. Todos estamos cansados. Entonces retira la investigación. Déjame en paz. Y todo terminará. No es tan simple. Ya se abrió una investigación oficial. No puedo detenerla aunque quisiera. Podrías decir la verdad, admitir lo que hiciste». Se rió sin humor. «¿La verdad? ¿Cuál verdad, mamá? ¿Que trabajé toda mi vida para salir de la pobreza en la que crecimos? ¿Que me sacrifiqué, estudié, me partí el lomo para ser alguien? Y ahora, cuando finalmente tengo la oportunidad de asegurar mi futuro, de darle a mi familia lo que merecen, tú te interpones en mi camino. Yo no me interpuse en nada. Tú fuiste el que. Tú rechazaste mi ayuda». Su voz se elevó. «Cuando vine a ofrecerte administrar tu dinero, cuando quise protegerte, me rechazaste. Me hiciste quedar como un monstruo frente a Tomás y Lucía. Yo no quería tu protección. Quería mi libertad, mi dignidad». «¿Dignidad?». Se puso de pie, sus manos apretadas sobre el escritorio. «¿Sabes cuántas veces de niño fui a la escuela con zapatos rotos porque no había dinero para unos nuevos? ¿Cuántas veces escuché a otros niños burlarse de mí porque mi ropa era de segunda mano? ¿Y sabes por qué pasaba eso, mamá? Tu padre trabajaba todo lo que podía. Yo también. Hacíamos lo mejor que. No era suficiente. Nunca fue suficiente. Y juré que cuando tuviera la oportunidad, nunca volvería a pasar por eso. Que tendría todo lo que se me negó. Y ahora que lo tengo al alcance de la mano, ¿quién aparece? Mi propia madre, con su $1.000.000 que ni siquiera sabe qué hacer con él, bloqueando mi camino. Finalmente lo vi. Finalmente entendí. Todo este tiempo había pensado que era el dinero lo que lo había cambiado, pero no. El resentimiento había estado ahí desde siempre. La amargura de una infancia que él percibía como pobre, como insuficiente. Ricardo y yo habíamos dado todo lo que teníamos, pero para Andrés nunca había sido suficiente. «Hijo», dije con voz suave, casi rota, «si te fallamos, si no te dimos lo que necesitabas, lo siento, pero hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, y te amamos, siempre te amamos. El amor no paga universidades, el amor no compra respeto, el amor no te da poder, no, pero te da algo que el dinero nunca podrá: paz. Y tú, mi hijo, no tienes paz. Puedo verlo en tus ojos. Estás vacío por dentro. Y ninguna cantidad de dinero va a llenar ese vacío». Se quedó callado. Por un momento, solo por un momento, vi una grieta en su armadura. Vi al niño asustado que una vez fue, al niño que lloraba en la oscuridad. Pero entonces Valeria entró a la habitación. «¿Ya terminaron de hablar?», preguntó con tono dulce pero firme, y la grieta se cerró. Andrés volvió a hacer la máscara fría que había aprendido a usar. «Sí», dijo, «terminamos». Me levanté para irme. En la puerta me detuve y me volteé. «Una última cosa, Andrés. Tu padre te amó. Cada día de su vida trabajó pensando en ti, en tus hermanos. Sacrificó su salud, su tiempo, su vida, para que ustedes tuvieran oportunidades. Y si estuviera aquí ahora, viendo lo que te has convertido, se rompería el corazón. Pero no está aquí, ¿verdad, mamá? Está muerto. Y los muertos no opinan sobre cómo vivimos. Salí de esa casa sabiendo que había perdido a mi hijo para siempre, que el Andrés que yo había conocido, si alguna vez existió, se había ido. Y en su lugar quedaba un extraño con su rostro,
con su voz, pero sin su alma. Manejé de regreso a casa bajo la lluvia que finalmente había comenzado a caer. El cielo lloraba las lágrimas que yo ya no podía derramar. Pero cuando llegué y vi a Tomás y Lucía esperándome en mi puerta, preocupados, amorosos, supe algo fundamental. Había perdido un hijo, pero todavía tenía dos. Y ellos valían todo el dolor del mundo. Esa noche, mientras revisaba la grabación de la conversación con Andrés, escuché algo que me había perdido en el momento. Al final, cuando ya me iba, había susurrado algo tan bajo que apenas se escuchaba. Perdóname, mamá. Tan bajo que quizás ni él mismo se dio cuenta de que lo había dicho. Y en ese susurro casi inaudible, encontré la verdad que había estado buscando todo este tiempo. Ese susurro se convirtió en mi obsesión durante las siguientes semanas. Lo escuchaba una y otra vez en la grabación. Perdóname, mamá. 3 palabras que significaban que, en algún lugar, enterrado bajo capas de resentimiento y ambición, todavía quedaba algo del niño que había amado. Pero la vida no se detiene mientras uno busca respuestas. La investigación oficial sobre el fraude procesal avanzaba. Patricia había testificado formalmente, presentando toda la evidencia que me había mostrado. Otros empleados de Andrés comenzaron a hablar también, ahora que alguien había roto el silencio. Fernando me llamó un martes por la mañana con noticias. Catalina, la fiscalía va a presentar cargos formales contra Andrés. Fraude procesal, falsificación de documentos. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión si lo declaran culpable. Mi corazón se apretó. 5 años. Mi hijo en una cárcel durante 5 años. ¿Hay alguna forma de evitarlo?, pregunté con voz débil. Podría llegar a un acuerdo, confesar, devolver el dinero que gastó en la demanda falsa, aceptar servicio comunitario, suspensión de su licencia de abogado por un tiempo, pero tendría que admitir públicamente lo que hizo, y tendría que disculparse. ¿Crees que lo hará? Honestamente no lo sé. El Andrés que conocí en esa corte es demasiado orgulloso para admitir derrota. Pero yo conocí a otro Andrés, el que había susurrado, perdóname, cuando pensaba que nadie lo escuchaba, y decidí hacer algo que quizás era una locura. Le escribí una carta, a mano, en el papel de carta que guardaba para ocasiones especiales. Me tomó toda una tarde encontrar las palabras correctas. Andrés, hijo mío, sé que nunca fuimos lo que esperabas, sé que nuestra pobreza te avergonzaba, que nuestros límites te frustraban, y lamento profundamente si en algún momento te hicimos sentir que no eras suficiente tal como eras. Pero necesitas entender algo fundamental. El dinero que tanto anhelas no va a llenar el vacío que sientes. Todavía hay tiempo, hijo. Todavía puedes elegir quién quieres ser. Tu padre te está mirando desde donde esté. Y yo, a pesar de todo, sigo siendo tu madre. Y las madres nunca dejan de amar, incluso cuando el amor duele tanto que crees que va a matarte. La puerta de mi casa siempre estará abierta para ti, pero tienes que atravesarla como el hombre que realmente eres, no como la máscara que has aprendido a usar. Con amor eterno, mamá. La envié por correo certificado a su oficina. No esperaba respuesta. Solo necesitaba que supiera que todavía había un camino de regreso, si lo quería tomar. Pasaron 3 semanas sin noticias. Luego, una mañana, Fernando me llamó con urgencia. Catalina, necesitas venir a mi oficina. Ahora, ha pasado algo. Llegué en 30 minutos. Fernando estaba en su escritorio con varios documentos frente a él y una expresión grave. Siéntate, dijo. Esto va a ser revelador. Me senté, el corazón latiéndome fuerte. La investigación descubrió algo que cambia todo. Algo que Andrés ocultó deliberadamente cuando actuó como albacea del testamento de su tío Augusto. ¿Qué cosa? El testamento que se leyó en aquella reunión era legítimo. Los montos, las distribuciones, todo era correcto. Pero había documentos adicionales, anexos al testamento, documentos que Andrés, como albacea, tenía la obligación legal de presentar, y nunca lo hizo. Me pasó una carpeta gruesa. Estos son los documentos que Patricia encontró en los archivos de Andrés. Son las instrucciones completas del tío Augusto sobre cómo debía manejarse la herencia. Abrí la carpeta. El primer documento era una carta larga del tío Augusto, dirigida a sus herederos. Queridos sobrinos, les dejo esta fortuna no como un fin,
sino como un medio. Durante mi vida trabajé arduamente y acumulé riqueza, pero me di cuenta demasiado tarde de que el dinero sin propósito es solo papel. Por eso establezco las siguientes condiciones para esta herencia. Los 32 millones que les dejo deben usarse de la siguiente manera. 20 millones serán destinados a crear la Fundación Educativa Ricardo Herrera en honor a mi sobrino fallecido. Esta fundación otorgará becas completas a estudiantes de familias de bajos ingresos. Los 12 millones restantes se dividirán entre ustedes tres, pero con una condición: deberán trabajar juntos en la administración de la fundación durante un mínimo de 5 años, demostrando que pueden honrar la memoria de su padre con unidad familiar y servicio comunitario. Si alguno se niega a participar, perderá su parte, que será redistribuida entre los otros dos. El millón adicional para Catalina Morales es incondicional, en reconocimiento a su carácter y dedicación. Confío en que ella lo usará sabiamente. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Andrés sabía esto, dije con voz temblorosa. Sí, confirmó Fernando. Como albacea, recibió todos estos documentos del notario del tío Augusto. Tenía la obligación legal de compartirlos con todos los herederos, pero deliberadamente los ocultó. ¿Por qué? Porque si presentaba las instrucciones completas, no recibiría 10 millones para él solo. Recibiría solo 4 millones y tendría que dedicar 5 años de su vida a trabajar en una fundación para familias pobres. Exactamente el tipo de vida que él había pasado décadas tratando de dejar atrás. Me mostró más documentos. Hay más. Aquí hay emails entre Andrés y el tío Augusto de hace 2 años, cuando el tío todavía estaba vivo. Andrés le escribió varias veces, pidiéndole que lo nombrara albacea del testamento. Le dijo que él era el único con experiencia legal suficiente para manejar un patrimonio tan grande. Leí los emails con horror creciente. Andrés había cultivado una relación con el tío, específicamente para posicionarse como albacea. Había sido estratégico, calculador, paciente. ¿El tío Augusto sospechaba algo?, pregunté. Mira esta última carta. Fernando me pasó un sobre amarillento. La escribió una semana antes de morir y la dejó sellada con instrucciones de que solo se abriera si surgían problemas con la ejecución del testamento. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra del tío Augusto era temblorosa, pero clara. Si están leyendo esto, es porque algo salió mal con mi testamento. Sospecho que Andrés, a quien nombré albacea por su experiencia legal, podría intentar manipular mis instrucciones. Es un joven ambicioso, y la ambición sin valores es peligrosa. Por eso dejé copias de todos los documentos con mi abogado personal y con el notario. Si Andrés oculta algo, búsquenlas. Mi verdadera voluntad era crear una fundación que honrara no la riqueza, sino el carácter, como el carácter de Ricardo, que trabajó toda su vida con dignidad, y como el carácter de Catalina, que amó sin condiciones. Que este dinero sirva para crear más personas así, no para alimentar la codicia. Me cubrí la cara con las manos. El tío Augusto había sabido. Había visto en Andrés exactamente lo que yo me había negado a ver durante tanto tiempo. Catalina, dijo Fernando suavemente, esto es fraude testamentario. Es un delito federal grave. Andrés no solo ocultó información, sino que como albacea tenía una posición de confianza que violó deliberadamente. Podría enfrentar 10 años de prisión, no 5. ¿Y qué pasa con la herencia ahora? Ahora se ejecuta según las verdaderas instrucciones del tío Augusto. Se creará la fundación. Los 20 millones irán allí. Los otros 12 se dividirán entre los 3 hermanos, pero solo se aceptan trabajar en la fundación. Si Andrés se niega o es declarado culpable criminalmente, su parte se divide entre Lucía y Tomás. Y mi millón, tu millón, era incondicional. Es completamente tuyo, sin importar qué pase con el resto. Me quedé en silencio, procesando todo. Mi hijo había sabido desde el principio que la herencia venía con responsabilidad, con servicio, con propósito, y en lugar de aceptarlo, había intentado robar no solo dinero, sino el legado completo que su tío quería dejar. Hay más, continuó Fernando. Los investigadores encontraron que Andrés ya había gastado casi 2 millones de su parte de la herencia, compró propiedades, hizo inversiones arriesgadas,
Vivió por encima de sus posibilidades, asumiendo que el dinero seguiría fluyendo. ¿Qué va a pasar ahora? El fiscal quiere que Andrés devuelva todo lo que gastó. Si no puede, tendrá que vender sus activos, y enfrentará cargos criminales por fraude testamentario, además de todo lo demás. Llamé a Tomás y Lucía. Vinieron a la oficina de Fernando. Cuando les mostramos los documentos, Lucía lloró. Todo este tiempo teníamos la oportunidad de hacer algo significativo, dijo entre sollozos. Papá habría estado tan orgulloso de una fundación en su nombre, y Andrés lo destruyó todo por codicia. Tomás estaba pálido de rabia contenida. ¿Cómo pudiste, Andrés? Susurró como si su hermano pudiera escucharlo. ¿Cómo pudiste traicionar no solo a mamá, no solo a nosotros, sino la memoria de papá? Hay una audiencia programada para la próxima semana, explicó Fernando. El juez revisará toda esta nueva evidencia, y el fiscal ofrecerá a Andrés la oportunidad de negociar un acuerdo o ir a juicio. Esa noche escribí en mi diario algo que no hacía desde que Ricardo murió. Necesitaba poner en palabras el dolor que sentía. Ricardo, mi amor, nuestro hijo se perdió, y no sé si fue nuestra culpa por no ver las señales, o si simplemente así estaba destinado a ser. Pero tu hermano Augusto vio lo que nosotros no vimos, y dejó un camino de redención, una oportunidad de hacer el bien. Solo espero que Andrés tenga el valor de tomarlo antes de que sea demasiado tarde. La semana antes de la audiencia fue una tortura. Andrés no respondió ninguna de mis llamadas. Valeria me contactó una vez para decirme, con voz fría, que estaba considerando el divorcio. No me casé con un criminal, dijo antes de colgar. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, personas que habían seguido el caso en las noticias. El título, Abogado exitoso defrauda herencia familiar, había captado la atención pública. Andrés entró con su equipo legal. Se veía destruido. Había perdido peso. Su traje le quedaba grande, pero lo más impactante fueron sus ojos cuando finalmente me miró. No había rabia, no había orgullo, solo había vergüenza profunda y dolor. El juez revisó los documentos en silencio durante varios minutos. Luego miró directamente a Andrés. Señor Herrera, como albacea del testamento de su tío, usted tenía una responsabilidad fiduciaria, no solo con los herederos, sino con la memoria y las últimas voluntades del difunto. Al ocultar documentos esenciales, violó esa confianza de la manera más grave posible. Andrés se puso de pie. Su señoría, no tengo excusas. Lo que hice fue imperdonable. Dejé que mi ambición, mi orgullo y mi resentimiento me convirtieran en alguien que no reconozco. Estoy dispuesto a aceptar cualquier consecuencia. ¿Está dispuesto a confesar formalmente?, preguntó el fiscal. Sí, a todo, y a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. El juez asintió. Entonces, acepto el acuerdo propuesto. 3 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional, restitución completa de los fondos malversados, suspensión permanente de su licencia para ejercer la abogacía y participación obligatoria en la Fundación Educativa Ricardo Herrera, una vez que cumpla su sentencia, si los otros administradores lo aceptan. Golpeó el mazo. Andrés se volvió hacia mí. Caminó lentamente hasta donde yo estaba sentada. Los oficiales lo observaban, listos para intervenir si era necesario. Se arrodilló frente a mí, y con lágrimas cayendo por su rostro, susurró lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Perdóname, mamá. El tío Augusto vio lo que yo no podía ver, que el verdadero regalo no era el dinero, sino la oportunidad de honrar a papá, y lo destruí todo. Lo destruí porque tenía miedo de no ser suficiente, de volver a ser el niño pobre con zapatos rotos. Pero al tratar de escapar de eso, me convertí en algo mucho peor. Puse mi mano en su cabeza, como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Ya no se trata de perdonarte, hijo. Se trata de que aprendas a perdonarte a ti mismo, y de que honres la memoria de tu padre de la forma que él habría querido. No con dinero mal habido, sino con servicio, con humildad, con amor. Los oficiales se lo llevaron. Lucía y Tomás vinieron a abrazarme. Los 3 lloramos juntos, no solo por el hermano que habíamos perdido temporalmente, sino por el padre que nunca vería lo que su legado había provocado. Pero también lloramos con esperanza, porque el tío Augusto, en su sabiduría,
había dejado más que dinero. Había dejado un camino de redención, una oportunidad de transformar la codicia en generosidad, el resentimiento en servicio. Y mientras salíamos de esa corte hacia la luz del día, supe que aunque el camino sería largo y doloroso, todavía había esperanza para mi hijo, porque el amor verdadero no es nunca rendirse, es creer en la posibilidad de transformación, incluso cuando todo parece perdido. Y yo, Catalina Herrera, madre de 3 hijos, viuda de un hombre bueno, nunca dejaría de creer en esa posibilidad. Nunca. 1 año y medio ha pasado desde aquel día en la oficina del fiscal. 1 año y medio de silencio, reflexión y reconstrucción. No fue fácil. La sanación nunca lo es. Pero a veces, las heridas más profundas son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Andrés cumplió 8 meses de su sentencia antes de ser transferido a un programa de trabajo comunitario por buen comportamiento. Lo visité 2 veces durante ese tiempo. No hablamos mucho. Nos sentábamos frente a frente en esa sala fría de visitas, sosteniéndonos las manos a través de la mesa, y eso era suficiente. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. La Fundación Educativa Ricardo Herrera se estableció oficialmente 6 meses después de que se resolvió el caso. Tomás, Lucía y yo trabajamos juntos en su creación. Decidimos que otorgaría becas completas a estudiantes de familias de bajos ingresos que demostraran no solo excelencia académica, sino también carácter moral y compromiso con sus comunidades. Lucía dejó su trabajo en la ciudad y se mudó de regreso para dirigir la fundación a tiempo completo. Tenía un don para esto, para ver potencial donde otros veían limitaciones. Tomás manejaba las finanzas con la prudencia que había heredado de Ricardo, y yo, a mis 64 años, me convertí en la cara pública de la fundación, daba charlas en escuelas, hablaba con padres, compartía mi historia. Al principio me aterraba. No era una mujer educada formalmente. No tenía títulos universitarios ni credenciales impresionantes. Solo tenía mi vida, mi experiencia, mi dolor convertido en sabiduría, pero descubrí que eso era exactamente lo que la gente necesitaba escuchar. No teorías académicas sobre valores familiares, sino la verdad cruda y honesta de una madre que había visto a su hijo perderse en la oscuridad y luchó para ayudarlo a encontrar la luz otra vez. En una de esas charlas, conocí a una mujer llamada Elena. Tenía 58 años, 2 años menor que yo. Después de mi presentación, se acercó con lágrimas en los ojos. Mi hija no me habla hace 3 años, me confesó. Discutimos por dinero, por herencias, por cosas que ahora parecen tan insignificantes. Después de escucharla hoy, me di cuenta de que todavía no es demasiado tarde, que mientras haya vida, hay esperanza de reconciliación. La abracé, y en ese abrazo entendí algo fundamental. Mi dolor había servido para algo. Mi historia, por devastadora que fuera, tenía el poder de sanar a otros, de darles esperanza cuando la habían perdido. Andrés salió finalmente después de cumplir su sentencia completa de 1 año. Insistió en no pedir liberación anticipada. «Necesito pagar lo que debo», me dijo durante una de mis visitas, no por la ley, sino por mí mismo. El día que salió, yo estaba esperándolo afuera con Tomás y Lucía, no con pancartas ni celebraciones. Solo estábamos allí, su familia, diciéndole sin palabras que no estaba solo. Nos abrazamos en silencio. Este Andrés era diferente. Más delgado, sí, pero también más suave. Las aristas de orgullo y ambición que lo habían definido se habían desgastado, revelando al hombre que siempre había estado debajo, vulnerable, asustado, pero finalmente dispuesto a ser real. Valeria había pedido el divorcio mientras él estaba en prisión. No la juzgo. Ella se había casado con una versión de Andrés que ya no existía. Él firmó los papeles sin pelear. Ella merece a alguien que pueda darle lo que yo nunca pude, me dijo. Yo solo puedo ofrecerle disculpas. Andrés comenzó a trabajar con la fundación como parte de su servicio comunitario. Al principio fue incómodo. Ver a sus hermanos dirigir algo que él había tratado de destruir fue humillante. Pero se tragó su orgullo y se presentó cada día. Limpiaba oficinas, organizaba archivos, hacía el trabajo que nadie más quería hacer. Y luego, algo cambió. Le asignaron trabajar directamente con los estudiantes becados,
niños de familias pobres, exactamente como él había sido, niños con zapatos rotos y ropa de segunda mano, pero con fuego en los ojos y sueños tan grandes que no cabían en sus circunstancias. Una tarde, lo encontré en el jardín de la fundación, hablando con un niño de 10 años llamado Miguel. El niño le mostraba orgulloso un dibujo que había hecho, un dibujo de su familia en una casa grande y hermosa. Algún día voy a comprarle esa casa a mi mamá, decía Miguel con absoluta convicción. Voy a ser abogado como tú y voy a ganar mucho dinero, y ella nunca más va a tener que preocuparse por nada. Vi el rostro de Andrés transformarse. Vi cómo se veía a sí mismo en ese niño. Y vi el momento exacto en que entendió algo fundamental. Después, cuando Miguel se fue, Andrés se acercó a mí. Ese niño soy yo, hace 30 años, dijo con voz suave, lleno de ambición, de resentimiento disfrazado de determinación. Y si alguien no lo ayuda a entender que el éxito sin valores es solo una forma bonita de fracaso, va a terminar exactamente donde yo terminé. Entonces ayúdalo, respondí. Enséñale lo que tú aprendiste, pero no con palabras, hijo, con acciones, con ejemplo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Andrés se convirtió en mentor, no del tipo que da conferencias sobre principios morales, sino del tipo que se sienta con un niño a hacer tarea, que le enseña que está bien pedir ayuda, que le muestra que la verdadera fortaleza es la vulnerabilidad, no la máscara. Los niños lo adoraban, porque veían en él no perfección, sino redención. Y eso es mucho más poderoso. Hace 3 meses, en el aniversario de la fundación, Andrés dio su primer discurso público desde su liberación. Habló honestamente sobre sus errores, sobre la codicia que lo había consumido, sobre el dolor que había causado. Y terminó diciendo algo que me hizo llorar de orgullo. Mi padre era un hombre simple que trabajaba en una fábrica. Mi madre era una mujer sin educación formal, que cosía para otros. Y durante toda mi juventud los vi como insuficientes. Ahora, después de perderlo todo, entiendo que ellos tenían la única riqueza que importa, integridad. Y pasaré el resto de mi vida tratando de honrar ese legado que desprecié. La audiencia se puso de pie. No fue una ovación por su elocuencia, sino por su honestidad, por su valor de pararse frente a todos y admitir su fracaso. Después, en privado, me abrazó y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Cuando yo me rendí contigo, cuando te traicioné de la peor manera posible, tú no me traicionaste a mí. Me diste consecuencias, sí, pero nunca dejaste de amarme. Y ese amor fue lo que finalmente me salvó. El amor de una madre no tiene condiciones», le dije. «Puede dolernos, puede rompernos, pero nunca muere. Porque ustedes no son solo mis hijos, son pedazos de mi alma caminando por el mundo. Y si un pedazo de tu alma se pierde, harás lo que sea para encontrarlo de nuevo». Hoy, mientras escribo estas últimas palabras de mi historia, estoy sentada en mi jardín. Las rosas blancas han vuelto a crecer. Tomás y Andrés las replantaron juntos hace 6 meses. No son las mismas rosas que Ricardo plantó, pero son hermosas de una manera diferente. Más fuertes quizás, porque nacieron de tierra que conoció la destrucción. Mis 3 hijos vienen a cenar cada domingo. Es nuestra tradición nueva. Cocinamos juntos, reímos juntos, a veces lloramos juntos. Hablamos de papá, de los viejos tiempos, de los nuevos sueños. Ya no hay secretos entre nosotros, ya no hay máscaras. Andrés todavía tiene años de trabajo por delante. La redención no es un destino, es un camino. Pero está caminándolo con honestidad, con humildad, con corazón abierto, y eso es todo lo que una madre puede pedir. He aprendido que el dinero revela quiénes somos realmente. Para algunos, revela generosidad, para otros, codicia. Pero lo más importante que aprendí es que no importa lo que revele. Siempre hay oportunidad de cambiar, de elegir ser mejores, de convertir el dolor en propósito. Si mi historia ayuda, aunque sea a una sola madre a abrir los ojos, a una sola familia a sanar sus heridas, a un solo hijo perdido a encontrar su camino de vuelta, entonces cada lágrima, cada noche sin dormir, cada rosa arrancada habrá valido la pena. Porque al final, lo único que realmente importa es el amor que das, el amor que recibes,
el amor que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Y ese amor, a diferencia del dinero, es la única herencia que realmente vale la pena dejar. Compartan esta historia con alguien que necesite esperanza, con alguien que esté pasando por su propia oscuridad. Díganles que no están solos, que el amanecer siempre llega, incluso después de la noche más larga, y que el amor verdadero, el amor de madre, el amor de familia, es más fuerte que cualquier traición, más valioso que cualquier fortuna, más duradero que cualquier dolor. Gracias por escucharme, por caminar conmigo a través de esta historia que nunca quise vivir, pero que necesitaba contar. Que Dios los bendiga, y que nunca olviden que mientras haya vida, siempre hay esperanza de redención.